pensaba hacer nada. Aparte de darle las gracias a Pablo, yo quería darle las gracias a ustedes por venir, ¿vale? Y luego, como no, a Pablo por haber hecho un libro. Créame que es bonito porque no necesitamos ser biólogos, ni microbiología, no saberlo. Porque, bueno, de esta manera altruista es una manera de generar un dinero para los enfermos de ELA para poder dar terapias. Entonces, sin querer, nos dio un buen colchón. Pero bueno, no menos que su padre, que no sé por dónde anda, porque es un perdedor que va. Entonces, bueno, solo recordarles en un momento que mañana es el Día Mundial de la ELA, a la vez que es el Día Mundial de la Música, ¿vale? Yo traigo un lacito verde. Lo ideal sería que mañana se llenara de lacitos verdes. Todo el mundo conoce el rosa, pero el verde es muy importante, ¿vale? Gracias. ¿Qué tal? ¿Se escucha bien? Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a María José por sus palabras, por haberse presentado le hemos fichado ahora. El primer fichaje del Sporting de hoy ha sido a María José para hacer esta pequeña presentación, un poquito así de sorpresa, y muchas gracias por haberla hecho. Y sobre todo, pues muchas gracias a la Fundación Escuela de Mareo del Real Sporting de Gijón, con su presidente Germán Robles a la cabeza, por habernos invitado hoy aquí a hacer esta presentación. Una presentación en la que vamos a hablar de este libro, La biología molecular en 7 metáforas, que, como pues había comentado María José, es una edición benéfica cuyos beneficios van destinados en su totalidad a la Asociación ELA Principado, una asociación que aquí en esta pequeña comunidad del norte de España da apoyo a muchas de las familias que, pues, de forma un poquito anónima, en algunos casos, pues sufren las consecuencias de una enfermedad realmente devastadora y que requiere, pues, unos apoyos muy grandes que en algunos casos son inasumibles solamente de forma individual por las familias, y requieren, por lo tanto, pues, la ayuda de los demás. Ayuda que representa su logo en esas dos manos que vemos ahí, una mano débil, esa mano amarilla afectada por la neurodegeneración de esas neuronas motoras, y esa mano azul en la que encuentra el apoyo para, por lo menos, seguir adelante, ¿no? El ELA no tiene tratamiento. El único tratamiento que hay es paliativo, pero pues, con la ayuda de todos, ya lo decía hace milenios Hipócrates, que no siempre se puede curar, pero sí que se puede acompañar y se puede aliviar, y ahí está esta mano azul haciendo eso. Como digo, muchas gracias a la Fundación Escuela de Mareo, al Real Sporting de Gijón, por habernos permitido hacer hoy aquí esta presentación, porque tiene una doble importancia. Siempre el apoyo de las entidades deportivas es muy importante a la hora de dar visibilización a cualquier tipo de realidad. Y esto es así porque si algo consigue hacer bien el deporte es llegar a las masas, llegar a mucha gente. Aquí en este estadio, pues, muchas tardes y noches de gloria, pues se ha logrado ya no solamente ganar en el campo, sino aglutinar a mucha gente en todas esas gradas, ¿no? Y el deporte en este sentido ayuda mucho. Tal es así la cosa que esta enfermedad, la ELA, en otros países se conoce como la enfermedad de Lou Gehrig, un jugador de béisbol, el mejor jugador de los años 20 y los años 30, que pues, tuvo que retirarse en 1939 después de una exitosa carrera, precisamente por empezar ya a mostrar los síntomas de esta enfermedad, que luego acabó con su vida antes de llegar a cumplir los 40 años. Creo que tenía 37 años Lou Gehrig cuando acabó falleciendo. Y es que, como digo, pues la realidad de esta enfermedad en pacientes anónimos muchas veces no llega a todos, pero cuando son pacientes conocidos, pues ayuda quizás a que nos sensibilicemos más con estas realidades. Otro caso más cercano, en un deporte que se corresponde con esta casa, es el de Juan Carlos Unzué. Juan Carlos, un auténtico número 1 bajo los palos y también ahora bajo la vida, que pues ya empezó a tener algunas dificultades para desplazarse, pero había querido estar con nosotros en la primera presentación del libro y lo va a estar hoy aquí también por medio de un vídeo. Hola, soy Juan Carlos Unzué.
es jugador y entrenador de fútbol, actualmente uno más en el equipo de los pacientes de ELA en nuestro país. Lo primero que quiero es dar un enorme agradecimiento a Pablo Argüelles por escribir el libro La biología molecular en 7 metáforas y donar todo lo que se consiga a la asociación ELA Principal. Asimismo, quiero dar las gracias por su colaboración a la Universidad de Oviedo, también a Carlos López por el prólogo del libro y al grupo Adarsa por su patrocinio. Asimismo, también agradecer a todas las empresas que han comprado libros y han donado esos mismos a la Universidad de Oviedo. Como sabéis, esta es una causa muy necesitada de recursos. Estoy seguro que mis compañeros de equipo en Asturias y a través de ELA Principado estarán encantados de vuestra actitud, de vuestra solidaridad, y desde aquí os envío un abrazo enorme. Por último, no me quiero olvidar y sobre todo darte las gracias, Aquilino, por tu amistad. Muchísimas gracias a todos. Chao. Fue Aristóteles quien dijo que el hombre era un zoon político, un animal político. Somos seres que vivimos en comunidad y como pues, tal comunidad, día a día nos enfrentamos a muchos retos, ¿no? Retos de construir carreteras nuevas, pero también reparar las que ya existen, solucionar los problemas de la educación de nuestros hijos, hacer pruebas de imagen en el hospital de Cagüeñes, pero también hacer que los medicamentos lleguen a los pacientes que los necesitan. En definitiva, infinidad de retos como sociedad, como comunidad, que, sin embargo, tenemos para hacer frente a los mismos recursos que son pues, limitados, desgraciadamente, ¿no? La realidad es esta, los recursos son limitados y, por lo tanto, tiene mucha importancia el elegir, ¿no? El priorizar. En realidad, el presupuestar no es otra cosa que dar prioridad a algunas cosas frente a otras, ¿no? Que si los recursos fuesen limitados, no haría falta. Y en este sentido, por eso digo que es muy importante la visualización que permiten entidades deportivas como, una vez más, quería decir, la Fundación Escuela de Mareo con el señor Robles, a este tipo de realidades, porque difícilmente se le puede dar prioridad a aquello que se desconoce. Entonces, antes de enfrentar un reto y tratar de apoyarlo de alguna manera, destinando recursos al mismo, claro, hay que darlo a conocer, si no, digo que difícilmente a la hora de elegir qué programa solucionamos nos vamos a acordar de lo que no conocemos, ¿no? Entonces, por eso una vez más, el señor Robles, muchas gracias por que entidades deportivas como con la Fundación Escuela de Mareo pues, permitan dar a conocer estas realidades. También, por supuesto, muchas gracias a quienes han hecho posible, que nos recordaba Juan Carlos ahora en el vídeo, la edición de este libro que tenemos aquí, en concreto pues a Darsa, al grupo Darsa, que ha patrocinado la edición, pero también, por supuesto, a todos aquellos que han colaborado con las donaciones de paquetes de libros a varias de las bibliotecas de las universidades. La Palomillera, Panero Logística, Grupo Nalón, Burger King, Fuensanta, Pura Rosu, PCP, Misteas, Fundación Animerca, Adober, TSK, Sierolam, Emeren, Puncomar, Cerámica del Nalón, Fundación Mareo, de Real Sporting Gijón y Carlos García Ochoa y Dolores Tuazua. De verdad, muchas gracias a todos, no me quería olvidar de ninguno, por eso los estaba leyendo uno a uno, porque también hace un poco referencia a esa mano azul que apoya a aquella mano amarilla del logo del Principado y bueno, pues quienes ayudan y apoyan tienen nombres propios, nombres y apellidos. Así que muchísimas gracias a todos, tanto el patrocinador como los colaboradores en esta edición del libro. También muchas gracias al Mundo Editorial, que ha hecho posible la distribución del mismo de una manera que pueda llegar a los enfermos en su totalidad, los beneficios del libro. Y en este sentido, pues todas estas librerías que vemos aquí, el porcentaje que normalmente se iba una librería de la venta de los libros lo han donado en su totalidad también. Son la Buena Letra de Gijón, el Toma 3 también de Gijón, la librería Cervantes en Oviedo, que también permite adquirirlo en su página web de forma online, la librería Clarín en Áviles, hay una errata ahí, y la Hilarica en Mieres. Muchas gracias también a todas estas librerías y también al doctor Carlos López Otín por haberse prestado a escribir la
prólogo del libro, ¿no? Muchísimas gracias a Carlos, que seguramente ustedes le conocerán, un referente de la ciencia, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, y que decir, bueno, pues en este pequeño principado estudias la cabeza de la investigación en ciencias de la salud, en un equipo pequeño, pero que lo ha hecho campeón en muchos casos, ¿no? Como por ejemplo el caso de Diego Maradona, ¿no? Cuando hizo campeón al Nápoles, un equipo pequeño, pues esto tiene, sí cae más mérito. Muchas gracias también al doctor Carlos López Otín. Y dicho esto, y estas presentaciones, realizados los agradecimientos, pues vamos a entrar un poquito en materia para lo que estamos hoy aquí, pues para presentar este libro, y lo vamos a hacer pues repasando brevemente cada uno de los 7 capítulos que tiene, dándoles una serie de pinceladas. Espero que no acaben siendo meros brochazos por las obligaciones un poquito de tiempo, ¿no? Tampoco vamos aquí a una extensión que está reservada al texto escrito. Son 7 capítulos que están escritos con una vocación de poder llegar a cualquier persona sin necesidad de un conocimiento previo, ya no en ciencias de la salud o en biología molecular, sino prácticamente de ningún tipo, ¿no? Me gustaría que solamente con saber leer ya pudiésemos descubrir los secretos que esconde cada uno de los capítulos, que, como digo, tiene a la vez vocación de ser llave al siguiente, y es que, conociendo los ladrillos de la vida, de qué está hecha la vida, vamos a luego ser capaces de descubrir cómo las células se diferencian y cómo una célula puede llegar a ser una neurona y otra puede llegar a ser una célula de un hueso. Luego vamos a aprender cómo esas células funcionan por dentro y cómo lo hacen por medio de reacciones celulares que van catalizadas por en muchos casos proteínas, en otros casos vamos a ver que no siempre, ácidos también, que se llaman enzimas, reacciones enzimáticas, de eso vamos a hablar en el capítulo 3. Una vez que ya sepamos lo que son las enzimas, vamos a poder ver el papel que juegan 2 fundamentales para la vida, la DNA polimerasa y la RNA polimerasa. Y eso lo vamos a descubrir en el dogma de la biología molecular, capítulo 4. Luego vamos a ver ese código que se puede descifrar, ese código de 4 letras que escriben estas enzimas, tiene un significado, no nos es desconocido, y vamos a hablar de eso en el capítulo 5, hablando de descifrando enigmas. Luego vamos a ver qué implicaciones tiene esto a la hora de responder a preguntas muy antiguas, algunas que tienen miles de años. Y vamos a hablar de ello en el ingeniero despistado, donde vamos a hablar de las claves de la evolución desde el punto de vista molecular, las claves moleculares de la evolución. Y por último, pues vamos a ver qué pasa cuando ese castillo de naipes que empezábamos a construir con esos ladrillos en el capítulo 1, pues se viene abajo, se desmorona, y la naturaleza muestra su cara más oscura, que es la de la enfermedad, y en cierto modo cerramos así el círculo, dando o pretendiendo dar a la obra una suerte de unidad que San Agustín identificaba con la belleza. Vamos a ver si logramos acercarnos a la belleza de esa unidad. Y sin más, vamos a comenzar por el principio. Vamos a comenzar por el capítulo 1, por los ladrillos de la vida. Vamos a ver de qué estamos hechos. En este capítulo vamos a empezar hablando en primer lugar de la escala. Y es que para entender de qué estamos hechos es fundamental el concepto de la escala. La escala tiene que tener unos límites, tanto por encima como por debajo, hacia lo grande, hacia las estrellas, como hacia lo diminuto, hacia lo infinitesimal. Por arriba, mirando hacia el cielo, hacia las estrellas, pues hay cosas muy interesantes, más allá de ese pálido punto azul, que era como se veía nuestro planeta desde la sonda Voyager en el año 1990, cuando estaba a punto de abandonar el sistema solar desde la órbita de Saturno. El divulgador y astrónomo Carl Sagan convenció a la NASA para girar la cámara de esa sonda que ya se enfocaba hacia Urano y Plutón, estaba a punto de abandonar nuestro sistema solar. Pues vamos a sacar una última fotografía a nuestro planeta. Los convenció, le dieron la vuelta a la cámara y así se veía nuestra casa, ese pálido punto azul en el que pues, han vivido y viven todas las personas que hemos querido y que queremos, todos los que habían hecho el bien y el mal, decía Carl Sagan, todos los dictadores y todos los pintores, todos los poetas y todos los soldados. Todos hemos vivido en ese pálido punto azul, una siquiera mota de polvo suspendida en un rayo de luz, en un rayo de sol. Esa es nuestra casa. Y la escala de la biología molecular se restringe a la misma. Hay cosas muy interesantes más allá, pero la biología se
restringe únicamente a lo que pasa dentro de ese pálido punto azul. O sea que la escala es la que nos interesa, es la de los organismos. Eso en cuanto a lo grande, luego vamos a ver que a lo pequeño vamos a extender a los interiores de esos organismos, pero es la de los organismos que viven en ese pálido punto azul. Los organismos, como vemos aquí en esta gráfica, son el objeto de estudio de una disciplina que se denomina la fisiología. Es la parte de la biología que se encarga del estudio del organismo en su conjunto. ¿Cómo funciona el organismo en su totalidad? Y tal organismo es pues, un ser humano en su totalidad, como un animal, pero también una planta, todos ellos son organismos. Y tienen una unidad apropiada para normalmente medir estos organismos, que sería el metro, ¿no? Decimos, pues tal persona mide 1,50 m, tal persona mide 1,60 m, tal persona mide 1,70 m. Pero si hacemos una pequeña incisión en el organismo, un bisturí, un escalpelo, vamos a ver que dentro del organismo hay cosas. Estamos hechos, ¿de qué estamos hechos? Preguntaba al principio, en esos ladrillos de la vida. Estamos hechos de órganos. Un organismo tiene un órgano, no se nos escapa que pues, dentro de nosotros tenemos un corazón, 2 pulmones, un hígado, un estómago, este tipo de cosas. Quienes estudian los órganos es la anatomía. Y aquí ya necesitamos una medida, una unidad más pequeña, los centímetros. No tendría sentido decir, bueno, pues el ventrículo derecho mide en condiciones normales 4 metros, ¿no? Serían más bien 4 centímetros, ¿no? Necesitamos una unidad más pequeña. Vamos caminando hacia pisos inferiores en la escala. Pisos inferiores que se continúan después de los órganos con los tejidos. Los órganos, en realidad, aunque los vemos así macroscópicamente, si cogemos un pequeño corte con un microtomo, lo teñimos de la forma adecuada y lo ponemos a la luz de un microscopio, pues vamos a ver que está formado por tejidos que son el objeto de estudio de la histología. Tejidos que son muy distintos. Un tejido de un hueso es muy distinto a un tejido de los túbulos renales o del cerebro. Son totalmente distintos. Algunos tienen más matriz extracelular, otros tienen más presencia de células nobles. La matriz podemos pensar algo así como que algunos tienen más ladrillos y menos cemento y otros más cemento y menos ladrillos. Pero ya estamos en cosas que no podemos ver con los ojos. Necesitamos una unidad más adecuada para esto tan diminuto. Y aquí tenemos, por ejemplo, el micrómetro, que es la millonésima parte de un metro. Estamos hablando de 10 elevado a menos 6 metros. Pero todavía hay cosas más pequeñas, porque los tejidos están formados a su vez por células. Son el objeto de estudio de la citología. Y aquí, por ejemplo, si queremos medir cosas ya dentro de una célula, incluso la el micrómetro nos queda grande. Necesitaríamos una unidad como, por ejemplo, el nanómetro, que sería la 1000.000.000ª parte de un metro, es 10 elevado a menos 9 metros. Pero podemos todavía seguir descendiendo hacia las profundidades del infinitesimal, en esa escalera de la escala, y encontrarnos con que existen cosas que son todavía más pequeñas que una célula. Es que la célula está en realidad formada por órganos. Dentro de la célula hay, igual que el cuerpo está formado por órganos, la célula está formada por órganos. Ahí vemos, por ejemplo, representada una mitocondria, uno de los fundamentales para nuestra vida, porque son quienes nos aportan la energía. Pero en realidad existen ladrillos que dan lugar también a estructuras como los orgánulos. Si pudiésemos ver con un microscopio ya, en cierto modo, casi mágico, que hay, de qué está hecho un orgánulo, veríamos que en realidad está hecho por proteínas. Proteínas que a su vez también podemos seguir indagando de qué están hechas las proteínas. Y están hechas por aminoácidos unidos por unos enlaces, que se denominan enlaces peptídicos, que unen cada una de estas bolitas azules que identifica un aminoácido en la proteína, que dan lugar a las membranas. Por lo tanto, en último término, los verdaderos ladrillos de la vida serían estos aminoácidos que dan lugar a las proteínas. Proteínas que permitirían construir orgánulos, en los cuales en último término estarían formadas las células, células que darían lugar a tejidos, tejidos que darían lugar a órganos, y órganos que darían lugar a organismos. Y así, desde el organismo hasta el aminoácido, encontramos los límites de la escala que son adecuados para el estudio de la biología. ¿Hay cosas más pequeñas que un aminoácido? Al igual que había cosas más allá de ese punto azul en el que vivimos, suspendidos en un rayo de luz. Pues sí, hay cosas más pequeñas que un aminoácido, porque un aminoácido no deja de ser una molécula. Una molécula está formada por átomos.
Y los átomos están formados por partículas subatómicas. Incluso las partículas subatómicas cada vez comenzamos a saber que están formadas por otras cosas más pequeñas todavía. Pero aquí ya pasamos de lo práctico a lo interesante. Ya los límites prácticos de la escala se acaban aquí. Lo otro es muy interesante para otras disciplinas, para la física teórica, para la física cuántica, pero para la biología la escala acabaría aquí. Pasamos ahora, en segundo lugar, a hablar de los números de la vida que hacen posibles estos ladrillos. Estos ladrillos de la vida nos permiten enfrentarnos a unos números que, la verdad que por sus dimensiones podrían apabullar a cualquiera, pero en realidad son los más importantes que hay, porque sin ellos la vida no sería posible. Unos números de la vida que comienzan con 100 billones de células, billones con B, 100 billones, 14 ceros, que dan lugar a ese ente dotado de ánima racional, de uñas planas, que era la definición de los platónicos del hombre, en el cual, de esos 100 billones de células, 10.000 millones, en el valle de la diferenciación, tomaron el compromiso de convertirse en neuronas. 10.000 millones de neuronas que dan lugar a nuestro sistema nervioso central. Un sistema nervioso central que nos permite pensar, a mí me permite estar ahora aquí hablando, soñar, imaginar. Nos permite imaginar que esos 10.000 millones de células son más que estrellas que existen en la Vía Láctea. Y en cada una de ellas se esconden un secreto escrito en 3.000 millones de pares de bases que forman nuestro genoma, el DNA de cada una de nuestras células, que es idéntico en todas y cada una de ellas, pero que sin embargo, por la forma en la que está empaquetado y por la forma en la que está accesible en determinadas partes y no en otras, permite dar lugar a lo que denominamos la diferenciación celular, el que unas células teniendo el mismo genoma sean nefronas, las células de los riñones, nefros, y otras sean neuronas, las células del cerebro, ¿no? De neural. ¿Cómo es esto posible? Pues lo vamos a aprender en el segundo capítulo. Y es que esto es posible gracias a que las células también van a la escuela. En este capítulo vamos a comenzar hablando de una metáfora clásica, que es la del Valle de Waddington, una metáfora de la diferenciación celular que se basa en esta imagen que tenemos aquí en la pantalla. En la cima del valle tendríamos lo que se denomina una célula totipotente. Es una célula que está representada por aquella pequeña bola. Es totipotente porque todavía puede ser cualquier cosa. Esa célula puede llegar a ser una nefrona, pero también puede llegar a ser una neurona, puede llegar a ser una célula muscular, puede llegar a ser una célula beta-pancreática que haga insulina, cualquier cosa todavía. Tiene por delante todos los caminos posibles. Pero conforme vaya bajando por el valle, empieza a tomar decisiones. Por ejemplo, si toma esta primera bifurcación a la derecha, luego podrá venir por aquí o podrá venir por aquí, pero ya nunca podrá venir por aquí o podrá venir por este otro camino. En cambio, viceversa, si en la primera bifurcación toma el camino de la izquierda, yo estoy hablando como radiológicamente, ¿no? Imaginándome que estoy mirando así. Quizás estén pensando, como está diciendo al revés, no se van a decir la derecha y la izquierda, bueno, sería a la derecha de sus frontales, ¿no? Aquí, pues, podría venir a estas dos, pero ya no podría venir a aquellas. En cierto modo, esto se asemeja mucho a un niño que está iniciando su carrera escolar, porque cuando uno está todavía en la primaria o en la EGB, pues todavía puede llegar a ser cualquier cosa. Puede llegar a ser un pintor, puede llegar a ser un delantero como Kini, puede llegar a ser un astronauta como Pedro Duque, puede llegar a ser un abogado, puede llegar a ser un médico, puede llegar a ser cualquier cosa. Pero conforme comienza a pasar al bachillerato, elige el de letras o el de ciencias, empieza a tomar decisiones. Entonces ya, si va por el bachillerato de letras, quizás puede llegar a ser abogado o periodista, pero ya no podrá ser arquitecto o podrá ser astrofísico. Y de la misma forma, si toma el camino de las ciencias puras, podrá ser químico, pero quizás ya no pueda llegar a ser profesor de latín o de alemán. Empieza a tomar decisiones y se acortan las posibilidades de diferenciación. Y esto pensábamos que era irreversible, que una vez que una célula había decidido ser una nefrona, pues ya no podía volver a ser atrás y ser una neurona. Hasta que llegó
este señor que tenemos en pantalla, que se llama Yamana Kashinya, y fue el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en el año 2012. Y lo fue porque nos enseñó que esto pues, no era definitivo y que con 4 factores de reprogramación primero, luego solamente con 3 de ellos, al descubrirse que uno era un oncogeno, pues logró dar marcha atrás en el tiempo y reprogramar las células, hacer que una célula que ya había tomado esas decisiones pudiese volver atrás y seguir otro camino. Con una auténtica máquina del tiempo molecular, convirtió esas células, que se denominan IPS, Induced Pluripotent Stem Cells, células pluripotentes inducidas, células madres, se suelen llamar las stem cells, que son auténticos Benjamin Buttons moleculares. Si alguien ha visto la película de Brad Pitt, en la que en vez de ir haciéndose mayor como el resto de la gente, él se iba haciendo más joven, iba hacia atrás. Y esto mismo les pasa a estas células. Las aplicaciones para la investigación son tremendas en este sentido, porque podemos, si para estudiar, por ejemplo, una neurodegeneración con un determinado perfil genético, pues necesitaríamos en principio una neurona, ¿no? Y los pacientes no se suelen dejar pinchar en el cerebro y sacar las neuronas, pero podríamos cogerle una célula de la piel que ya hubiese hace muchos años tomado la decisión de convertirse en una célula dermatológica y volverla hacia atrás y permitirle que luego se convierta en una neurona y estudiar cómo se comporta esa neurona inducida en un determinado entorno, con unos determinados fármacos, etc. Las posibilidades son inmensas y por eso Shinya Yamanaka ganó muy merecidamente ese Nobel en el año 2012. En segundo lugar, vamos a hablar, como digo, de ingenieros y abogados. Ya adelantado un poquito porque vamos a hablar de ingenieros y abogados, porque la diferenciación celular a pocas cosas se parece tanto como a la carrera de escolarización de un niño. A la tercera semana de la gestación se producen en el embrión unos procesos que se denominan gastrulación y que hacen que se divida en 3 capas. Una capa que se llama el ectodermo, una capa que se llama el mesodermo y una que se llama el endodermo, ¿no? Ecto, meso y endo, ¿no? Por debajo, por encima y en el medio, como meso en el medio, como Mesopotamia, ¿no? El país en medio de los ríos. Pues aquí están las posibilidades de cada una de estas células una vez que se divide en 3 el disco embrionario. Una célula del ectodermo podría llegar a ser una célula de la piel, de las uñas, del pelo, del cerebro o de los ojos, pero ya nunca va a poder llegar a ser una célula del hígado o del páncreas, porque eso ya corresponde al endodermo. Han tomado ya decisiones, al igual que una célula del endodermo podrá llegar a ser del hígado o del páncreas, pero no de los huesos o del músculo, porque eso corresponde al mesodermo. Entonces aquí ya se produjo a nivel de la embrionario, de la embriología, la parte de la medicina que estudia el desarrollo embrionario, una diferenciación que ya comprometa a estas células. En este sentido, cuanto más tarden 2 células en separar su camino, si recordamos aquella metáfora del valle de Warrington, si 2 células que hayan seguido juntas más bifurcaciones y solamente se separan al final, pues tardarán, se van a parecer más. Aquellas que ya se hayan separado al principio, una que haya tomado al principio el camino de la derecha y otra el camino de la izquierda, pues ya se van a diferenciar más. Y esto lo tratamos de representar con esta imagen, que es cortesía del doctor Pablo Gonzalo, del Departamento de Anatomía Patológica del Hospital de Cahueñes. Son 4 imágenes en las que vemos, en las 2 primeras, sin falta de ser médico, vemos que ya a simple vista son muy diferentes morfológicamente. Tenemos hematíes o glóbulos rojos, células de la sangre, en la imagen del extremo, y el epitelio de los túbulos contorneados de los riñones en la segunda imagen. Esas imágenes son claramente diferentes porque son células que se separaron muy rápidamente, tomaron caminos en la diferenciación muy distintos y a simple vista cualquiera las diferencia. Sin embargo, más distinto o más difícil es distinguir estas células de la imagen 3 y la imagen número 4, porque aquí tenemos 2 tipos de linfocitos, dos tipos de linfocitos T. Tenemos linfocitos T CD4 en una imagen y linfocitos T CD8 en otra, los llamados helper o ayudantes y los citotóxicos. Esto solamente se puede diferenciar ya, mientras que las primeras se diferencian a simple vista, con ayuda de un microscopio, claro, en la micrografía. Las segundas, con el microscopio seríamos incapaces de diferenciarlas. Necesitamos además una tinción, es lo que se llama inmunohistoquímica. Necesitamos una tinción que tiña selectivamente, en
en este caso con ese color así parduzco, o bien los CD8 o los CD4. La tinción es distinta en cada una de ellas, claro. Si en la primera tinción tiñe linfocitos CD4 y esta segunda CD8. Si llego a echar aquí la tinción en esta otra, lo vería todo azul, no se tiñería nada. Y viceversa. Este tipo de imágenes nos permiten diferenciar de qué estamos hablando. ¿Cuál sería el ejemplo con los niños que habíamos hablado? Pues, por ejemplo, allí podríamos tener la diferencia entre un astronauta y un policía. A simple vista, viéndolos por la calle, ya sabemos cuál es el astronauta y cuál es el policía. Pero aquí, en cambio, lo que tenemos, por ejemplo, es un abogado experto en derecho penal y un abogado experto en derecho mercantil. Esto es claro, ya han tardado más porque han ido juntos incluso hasta la universidad. Solamente se han especializado al acabar la universidad, uno en una cosa y otro en otra. Entonces, por eso se parecen mucho más, ¿no? O tenemos, por ejemplo, pues, no sé, un cardiólogo experto en hemodinámica y un cardiólogo como la doctora Basserot, experta en aritmología, ¿no? Pues han tardado más tiempo en diferenciarse porque no solamente han ido a la universidad, sino que también han hecho el MIR juntos y solamente después del MIR, con diferentes fellows, se han diferenciado. Entonces, esta es la realidad que tratan de mostrar estas cuatro imágenes. Y por último, vamos a hablar de algo que adelantaba antes en este segundo capítulo, que es por qué es posible que manteniendo y teniendo dentro de las células el mismo DNA, se puedan dar diferencias tan grandes morfológicas como las que acabamos de ver. Pues esto se debe en gran parte a la denominada epigenética. Epi por encima de los genes, ¿no? Como el epicentro, pues la epigenética por encima de los genes. Y por encima de los genes o por encima de la tarta, esto hace que mucha gente, muchos científicos, se refieran a ella como la cobertura del pastel, ¿no? El DNA sería el pastel y la epigenética serían marcas químicas, porque la vida es molecular, no es nada mágico, son moléculas. Metilaciones en muchos casos, en otros casos aminaciones o desaminaciones, incorporación o desincorporación de un grupo amino, que permiten estos marcajes por encima del genoma. Otros hablan también de los puntos, de las comas, de los acentos, ¿no? El DNA serían las letras y las comas, los acentos, serían los espíritus, si fuese griego, espíritu áspero, todas estas cosas que sabe María Eugenia que está por ahí, pues serían la epigenética, ¿no? Una epigenética que permite que los mismos cromosomas se ordenen de forma distinta. Porque aquí vemos un cromosoma, que son las estructuras que dentro del núcleo de las células contienen el DNA, que llaman las superestructuras mayores, pero que a la vez están formadas por otras superestructuras también, pero de orden más pequeño, como estos rosarios que empezamos a ver aquí en pantalla. Dentro de los cuales vemos los nucleosomas, unas famosas estructuras en las que el DNA da 2 vueltas y media alrededor de unas proteínas muy especiales, las histonas, proteínas con una alta carga positiva. El DNA tiene carga negativa y por lo tanto que son capaces de atraer mucho a ese DNA y empaquetarlo. Pero algunos marcajes epigenéticos son capaces de apantallar esa carga positiva, por ejemplo, los grupos amino tienen carga negativa y la apantallarían y harían que esas zonas del DNA fuesen más accesibles. A mí me gusta mucho una metáfora que se me ocurrió un día pensando en esto, que es la de las bibliotecas de un ingeniero y de un abogado. Si han ido al mismo colegio, si han hecho pues, toda una formación junta hasta que se separan, vamos a pensar que tienen los mismos libros, y de hecho todas las células tienen los mismos libros, el DNA es idéntico en todas y cada una de ellas. En una nefrona y en una célula beta pancreática que hace la insulina, el DNA es exactamente el mismo. El ingeniero y el abogado tienen todos los mismos libros en su biblioteca, pero encima de la mesa, los libros accesibles, los que usan en el día a día, no son los mismos. El abogado tiene encima de la mesa accesible el Código Civil, el Código Penal, pero el libro de estructuras, el libro de matemáticas, el libro de física, el Tipler, el vago rigor de química que nos enseñaba Pedro en su día, están en las estanterías, empaquetados, porque hace muchos años que no los usa, o quizás no los haya llegado a usar nunca, porque tomó otro camino, pero tenerlos los tiene, están en estanterías, por ahí bien empaquetados, dentro de los nucleosomas. En el caso del ingeniero ocurriría totalmente lo contrario. El Código Civil y el Código Penal estarían, pero no estarían encima de la mesa abiertos, porque no los usa a diario. Están por ahí empaquetados en algunos estantes, quizás en algún estante por ahí perdido arriba del todo, pero sí que tiene, en cambio, encima de la mesa el libro de química, el libro de materiales,
el libro de física, de matemáticas, porque eso sí que los usa habitualmente. Pues de la misma forma, una célula beta-pancreática, que son las encargadas de realizar la producción de la insulina en el páncreas de nuestros organismos, pues las instrucciones de la insulina, que son el gen de la insulina, en la metáfora estamos hablando del libro de la insulina, pero es un gen, está totalmente accesible porque lo usa mucho. En cambio, el gen de cómo fabricar una proteína cerebral no lo tiene por ahí, pero está empaquetado. Al revés, una neurona, ese gen seguramente lo tenga accesible encima de la mesa, mientras que el de la insulina no, porque gracias a Dios, las neuronas no nos producen insulina, nos producen las células beta-pancreáticas. Por eso, aunque tenga las instrucciones de cómo hacerlo, el gen está por ahí, pero bien empaquetado y guardado. Esa es la explicación de por qué con el mismo DNA, con la misma información genética, tenemos células tan distintas como una célula beta-pancreática o como una neurona. Ahora que ya sabemos por qué unas células con el mismo DNA pueden tener una diferenciación tan dispar, pues vamos ahora a atrevernos a hablar de cómo funciona ese mundo celular por dentro y cómo funcionan las reacciones químicas, ¿no?, que se producen en esas células. Y para ello vamos a hablar de bicicletas y enzimas. Hablamos de bicicletas y enzimas porque en una entrevista a finales de los 80, principios de los 90, el creador de Apple, Steve Jobs, decía que él se había dado cuenta que los ordenadores eran en realidad como bicicletas para el cerebro. Y ponía el siguiente ejemplo. Decía que cuando era joven había leído en una revista que el cóndor de los Andes era el animal que de forma más eficiente podía recorrer una distancia determinada. Decía que había leído que esta majestuosa ave era capaz de, gastando la menor energía, recorrer, por ejemplo, 10 kilómetros. Y en esa clasificación, el ser humano entraba en un honroso top 10, diríamos ahora en inglés, entre los 10 primeros, pero quedaba bastante atrás, ¿no? Dentro de nuestro, por lo menos, antropocentrismo, no podemos permitirnos quedar por detrás de estos pajarracos o otras cosas, ¿no? Pero un ser humano montado en una bicicleta con creces era el número 1. Entonces, en este sentido, si corriendo quedamos el número 10 o el 8, en cambio en una bicicleta quedamos el número 1, decía Steve Jobs, pues al igual que las bicicletas nos ayudan en esto, los ordenadores son como bicicletas para el cerebro. Bien, pues yo me atrevo a decir entonces que las enzimas son como bicicletas para nuestras células. Y vamos a ver por qué. Lo vamos a tratar de explicar con un ejemplo muy sencillo, el de la intolerancia a la lactosa. Y para ello vamos a, primero, comenzar hablando un poquito de las enzimas, ¿no? Decía Epicteto, al que luego siguieron los escolásticos, inicium doctrines et consideratio nominis. Comience el estudio de cualquier cosa con la definición de los nombres, ¿no?, de los términos. Vamos a hablar primero de lo que es una enzima. Una enzima, en la mayoría de los casos, es una proteína. Ahí la vemos, recordamos aquellas bolas azules unidas que veíamos en los ladrillos de la vida. Por eso el libro tiene un orden. Por eso, para poder llegar a este capítulo 3 tenemos que haber pasado primero por el capítulo 1 y el capítulo 2. Es una proteína, en realidad. ¿De qué está hecho una enzima? Pues de aminoácidos. Hay algunas excepciones, sí, pero no vamos a convertir en regla las excepciones. Pero es una proteína especial, porque tiene un sitio que es el sitio catalítico, que va a permitir dar lugar a la magia de la química molecular o la química celular. Vamos a ver por qué. Presentado es, en la enzima vamos a presentar el segundo agente, la lactosa. La lactosa es un disacárido. Los sacáridos, como la sacarina, la sajarín del árabe, ¿no? Todo lo que sea dulce, azúcar, sacáridos, disacáridos son azúcares. Disacáridos, azúcares dobles. Glucosa y la lactosa tienen este caso. Muy dulce y todo lo que queramos, pero no somos capaces de interiorizarlo. Nuestro cuerpo, nuestro epitelio intestinal, no puede asimilar disacáridos. Tenemos que partirlos para poder asimilarlos. Y la lactosa está formada de una glucosa y una galactosa que si queremos poder asimilarlas, debemos ser capaces de partir. ¿Quién hace esto? Pues una enzima. Una enzima que es muy parecida a ese que dibujábamos ahí antes, que es la lactasa. Ahí la tenemos.
¿Cómo lo va a hacer? Pues con su sitio catalítico. La lactosa va a entrar en el sitio catalítico de la enzima, de la lactasa, y ella va a permitir, por medio de una reacción química, separarla en una glucosa y en una galactosa. Ahí lo tenemos separado. Se ha producido la reacción química. ¿Podría producirse esta reacción química sin la intervención de la lactasa? Por poder, podría, pero quizás podríamos sentarnos a esperar miles de años que el azar o determinadas condiciones permitiesen que se separasen. Lo que permiten las enzimas es hacer esto mucho más rápido, de forma mucho más eficiente. Por eso son las bicicletas de las células, porque nos permiten hacerlo mucho más rápido, pero a veces miles de millones de veces más rápido. Y claro, pues si uno cuenta con solamente unos 80, 90 años de vida, pues sería imposible esperar que se produjese siquiera una sola extinción de un disacárido, ¿no? Entonces, solamente la lactasa puede permitir que se rompa en dos y que ya por fin, entonces, nuestro sistema digestivo sea capaz de asimilar los monosacáridos simples. Esto, en principio, no tiene mucha importancia porque solamente nosotros, en el mundo animal, después de las primeras etapas de la vida, seguimos consumiendo leche, ¿no? El resto de los seres de la naturaleza dejan de consumir leche una vez que pasan de la infancia, que llamaríamos en el caso de los hombres, ¿no? de cachorros, como en este caso de estos Golden Retrievers que tenemos en la imagen. Y tal es así que normalmente la lactasa únicamente se expresa, únicamente está encima de la mesa, en aquella biblioteca de la que hablamos antes, cuando uno es niño. Luego ya normalmente se empaqueta y se mete en alguna librería por aquellas de ahí arriba, con una escalera bien perdida. Pero hace unos miles de años, no muchos, para lo que es la antigüedad de este pálido punto azul en el que vivimos, en una región del norte de Europa, surgió una mutación que hizo que un grupo de población siguiese manteniendo encima de la mesa ese libro con las instrucciones de cómo hacer la lactasa. O sea, siguiesen siendo capaces de fabricar lactasa aún de adultos. Y eso les permitió una ventaja evolutiva tremenda, porque podían obtener alimento del animal que tenían más a disposición, las vacas, no solamente comiéndoselas, que una vez que se las comían se acababa la vaca, sino bebiendo su leche. Y ahí, con un poco de pienso y un poco de agua, tenían prácticamente alimento a disposición. Entonces esto supuso una ventaja evolutiva que hoy en día, aquellos que somos herederos de la misma, pues nos permite seguir disfrutando de muchos pósters y de uno de los elementos fundamentales, ¿no? Hasta el punto de que recomendamos consumo de tantos lácteos al día, etc., ¿no? Esto sería impensable antes de que se produjese esto, una vez que se pasaron de los primeros meses o años de vida, ¿no? Pues ahí vemos, con este ejemplo de la lactasa, cómo la importancia que tiene una enzima. ¿Qué pasa con la intolerancia a la lactosa? Pues la intolerancia a la lactosa no es más que lo que antes era normal, el no tener esa mutación. Y entonces hacía que la gente, y quienes lo padezcan, no sé si hay alguien aquí que sea intolerante a la lactosa, pues que cuando toma algo que tenga lactosa, leche por ejemplo, ese disacárido no se puede partir y sigue aguas abajo en el tracto digestivo, donde sí hay unos seres que son capaces de utilizarla, de asimilarla, las bacterias. Y al asimilarla, además, se produce una serie de gases que dan lugar a los síntomas que conocen y padecen quienes pues, tienen esta condición, ¿no? Hay dos maneras. Una se la voy a decir yo a ustedes, la otra vez si me la saben decir. Hay dos maneras de solucionar esto. Una es abstenerse de tomar lácteos, a quien tenga este problema, ¿no? Pero con esto que hemos aprendido ahora, se nos puede ocurrir otra manera. ¿A alguien se le ocurre otra manera de solucionar este problema? Tomar lactasa. Lo he escuchado por ahí, alguien lo ha dicho. Tomar lactasa. Tomar lactasa, efectivamente. Mini punto para la azoguera, ¿no? Bueno, pues efectivamente, si tomamos lactasa, porque somos capaces de... Para esto, la ciencia vale para esto, y la medicina funciona así, igual que esto soluciona un problema muy sencillo, un problema de dietético, pero problemas mucho más complejos, problemas moleculares mucho más complejos, en los que ya no está en juego el poder tomar un arroz con leche o no, en los que está en juego, por ejemplo, el sobrevivir o no sobrevivir. En realidad,
tienen soluciones y explicaciones totalmente entendibles, aprensibles con H si se quiere, y que funcionan así. Si el conocimiento nos permite no conocer por conocer, sino conocer para curar. Y si entendemos que un problema de una enfermedad que pueden ser terribles está en que falta una enzima y somos capaces de suplir esa enzima de forma química, por ejemplo, con unas pastillas, habríamos curado la enfermedad. Entonces, este es un ejemplo muy sencillo, pero muy ilustrativo de cómo funciona la investigación, la ciencia y la medicina. Una vez que sabemos lo que son los enzimas, en este capítulo 3, podemos adentrarnos en el capítulo 4, que tiene una de las metáforas que a mí más me gustan, y es en la que son protagonistas dos enzimas, la DNA polimerasa y la RNA polimerasa, que respectivamente valieron 2 premios Nobel, el mismo premio Nobel, pero para 2 personas, para Arthur Comber, en el caso de la DNA polimerasa, y para alguien que nos queda más cercano, aquí en Luarca, para don Severo Ochoa, en el caso de la RNA polimerasa. Vamos a verlo. Vamos a empezar hablando aquí en este capítulo del secreto de la vida. El secreto de la vida, en el fondo, ese de dónde venimos, en cierto modo, o a dónde vamos, que se dice, pero sobre todo el de dónde venimos y por qué algo que habían observado los antepasados desde la época de las cavernas, ¿no? ¿Por qué los hijos se parecían a los padres y aquellos a los abuelos? Pues se resolvió por fin hace muy poco tiempo, en realidad. La búsqueda llegó a su fin en el 25 de abril de 1953, cuando estos dos señores que vemos aquí en pantalla, Francis Crick y James Watson, describieron el sistema, la estructura en doble hélice del DNA en un artículo publicado ese día, 25 de abril de 1953, en la prestigiosa revista Nature, en el que, nada, poco más de una página, aquella página que vemos aquí, y este poquito de esta otra, con un dibujo hecho por la mujer de Crick, manualmente, de aquella no había ordenadores, nada, lo hizo, era muy curiosa y lo hizo a mano con unos rotuladores de delineación. Ganaron el premio Nobel por el descubrimiento o la descripción de la estructura en DNA también, gracias a esa fotografía que vemos aquí en esta otra imagen de Rosalind Franklin, esa difracción de rayos X que les permitió saber que se trataba de una hélice de número par. En el equipo de California, con Linus Pauling, que era premio Nobel de química y el mejor químico del mundo, pues no tenían imágenes tan buenas y pensaban que se trataba de una hélice de número impar. Por eso Pauling falló y dijo que era una hélice triple. Y se llevaron el gato al agua, pues estos dos señores. Pero sobre todo, dieron con un comentario muy sagaz con la clave de todo. Y es que aquí, escondida entre todas esas palabras, está el secreto de la vida. Decían Watson y Crick que no se nos escapa que la estructura propuesta sugiere de inmediato un mecanismo de copia del material genético. ¿Por qué? Porque esa doble hélice era capaz de separarse, hablamos de desnaturalizarse, en 2 hebras distintas, cada una de las cuales, a su vez, gracias a esa enzima, la DNA polimerasa, era capaz de dar lugar a 2 nuevas hebras idénticas a la primera, en las que había una de las hebras de la hebra original, un cordel antiguo y un cordel nuevo, un cordel antiguo y un cordel nuevo, para dar lugar a 2 nuevas moléculas. Y por eso los padres se parecían a los abuelos y estos a los hijos. Se había dado lugar, se había dado con el secreto de la vida. Un secreto de la vida que se explica con el dogma de la biología molecular. El dogma de la biología molecular, el nombre no es muy bueno, la verdad, porque en ciencia hablar de dogmas, pues vamos a ver luego que no resiste mucho el paso del tiempo. Pero sería el siguiente. Sería el que nos dice que lo que tenemos es un plano maestro de nuestra información. Era ese DNA, esa biblioteca de la que hablamos antes. Ahí está el plano de todas las instrucciones de todas y cada una de las piezas de nuestro organismo. A mí me gusta mucho pensar en la construcción del Titanic a principios del siglo XX en los astilleros de Harland, Wolff y Belfast. Y en ese plano maestro estarían, por ejemplo, las instrucciones de cómo construir desde la quilla, la proa, la popa, cada una de las chimeneas, o una simple ventana. Ahí están las instrucciones de cómo hacerlo todo en el DNA. Pero claro, el DNA sería demasiado valioso
para si cada vez que queremos construir una pieza en el astillero, imaginémonos que queremos construir una parte de la quilla o uno de los remaches, pues tuviésemos que utilizar ese plano que solamente tenemos uno en cada una de nuestras células. No sería, si se daña el plano, pues todas las piezas que se construían en el futuro estarían todas dañadas. Entonces había que preservar mucho eso. Y entonces lo que se hacía era, por medio de un pabellón de copistas, hacer copias parciales de aquellas partes del plano que se fuesen a utilizar. De tal suerte que si se quería construir una chimenea, estos copistas hacían una copia de la parte del plano en la que estaban las instrucciones de cómo hacer la chimenea. Llevaban esa copia por antemano, por medio de un ujier, a los astilleros, y con esa copia era con la que se trabajaba. Esto es el RNA mensajero de nuestras células, porque en realidad es esto exactamente lo que pasa en nuestras células. Cuando queremos construir, por ejemplo, una pieza, queremos hacer la insulina, una célula beta-pancreática no usa el gen de la insulina para construirlo, sino que lo que hace es una enzima que se llama la RNA polimerasa, hace una transcripción. Transcribe de un lenguaje, el del DNA, a un lenguaje, el del RNA, que es una copia que es temporal, la molécula de RNA es mucho más inestable que la de DNA, pero da igual, el DNA es un papel de alto gramaje, un papel, pues un señor papel que está hecho con vocación de durar mucho. Por eso tenemos DNA de la cueva del Sidrón, ¿no? De hace miles y miles de años, pero no tenemos RNA de ellos. De hecho, cuando un paciente fallece, si queremos coger el RNA, tenemos que darnos prisa, porque el RNA es muy volátil. Son copias temporales y temporales. Y esas copias se envían a los astilleros, que es donde se construyen las piezas. Si queremos construir la chimenea, pues hay que enviar esa copia al astillero. Y ese paso del RNA a la estructura, que la estructura, como hemos aprendido en el capítulo 1, es una estructura proteica, ese paso del RNA a la proteína, es lo que se denomina traducción. Se traduce el lenguaje del RNA por medio de los astilleros de nuestras células, que son los ribosomas. Ellos van como leyendo las instrucciones y diciendo, bueno, pues ahora tengo que colocar este paquete, este ladrillo, este aminoácido, ahora este otro aminoácido, este otro, y van así poco a poco pues construyendo las diferentes proteínas. Ese, señoras y señores, que tienen en pantalla, es el dogma de la biología molecular. Como el DNA, por medio de la RNA polimerasa, se transcribe a RNA, y cómo el RNA en los ribosomas se traduce a proteínas. Sin embargo, ya adelantaba que en ciencia hablar de dogmas pues aguanta poco el paso del tiempo y no acabó de hacerse este dogma con su particular iceberg. Y así, cada uno de los eslabones del mismo fueron poco a poco pues, rompiéndose. El primero de ellos fue el que tuvo lugar con el descubrimiento de los retrovirus. Los retrovirus son unos virus que tienen una proteína muy curiosa, que es la retrotranscriptasa inversa. Uno de ellos es el famoso VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana, que da lugar a la enfermedad del SIDA. Y esta retrotranscriptasa inversa es una enzima que lo que permitía y permite es pasar del RNA a DNA, daba la vuelta a ese primer eslabón del dogma de la biología molecular. Y por tanto, se había venido abajo el dogma. Ya no siempre del DNA salía RNA, sino que del RNA se podía escribir DNA. El segundo tardó un poquito más en romperse, pero también el segundo eslabón acabó por romperse. Y valió un premio Nobel. Fue Stan Prushner, quien ganó el premio Nobel de Medicina y Fisiología en el año 1999, describió una entidad que la verdad que pone los pelos de punta. Una entidad que está detrás de una enfermedad muy curiosa, las encefalopatías espongiformes. Una muy conocida es la de las vacas locas, pero otra muy curiosa es el Kuru, una que tiene lugar entre nativos del norte de la isla de Papua, de las islas de Papua de Nueva Guinea. Existen unos nativos que tienen una práctica ritual necrofágica en la que se comen al finado y pues se lo comen además por partes. Las mujeres se comen las manos, que son aquellas que representan pues las manos que les dieron de comer a la familia, pero los niños, para llegar a ser grandes guerreros y como comen a los padres, se comen el cerebro del padre para llegar a tener la sabiduría del padre. Y ese consumo del cerebro les hace ingerir los famosos priones, esas proteínas priónicas, que son las que están detrás de, como digo, tanto del Kuru como de la enfermedad de las vacas locas. Vemos los terribles efectos muy similares en cada una de estas dos enfermedades. Y aquí no era un virus con RNA y un virus con DNA, lo que estaba detrás era simplemente
una proteína. Entonces hay muchos autores que entienden que esto supone también una rotura del último eslabón del dogma de la biología molecular, porque se pasa no de RNA a proteína, sino de proteína a proteína, porque un prión es capaz de propagar también en otras proteínas esa malformación y dar lugar a 2 y de 2 a 4, etcétera, etcétera, y ir aumentando y expandiendo la enfermedad. Lo que sí está claro es que tanto si aceptamos que rompe o no el dogma de la biología molecular, sí que permite decir que cumple con todos los postulados de Koch. El doctor Koch fue el descubridor del famoso bacilo de Koch, que es el que está detrás de la enfermedad del cólera, y es la presencia de enfermos y la ausencia de sanos, el primer postulado, que lo logramos localizar en los enfermos pero no en los sanos. La no presencia en otras enfermedades, que sea exclusivo de esa enfermedad. La presencia en el tejido lesionado, de hecho, pues, estos priones serán capaces de aislarse en muestras de post-mortem, por supuesto, del cerebro de quienes hayan padecido la enfermedad, tanto en el caso de las vacas locas como de los que padecían el mal de las vacas locas, como también de los nativos de Papua de Nueva Guinea, que al inocular no sanos se enferman, estaba esto clarísimo, ¿no? Quienes comían la carne de estos animales pues enfermaban, quienes comían los cerebros en las prácticas rituales enfermaban, y se verificaba la presencia misma. Bien. Acabado este capítulo 4, nos adentramos en el capítulo 5, donde vamos a hablar de descifrar códigos, de descifrar un código concreto, al igual que se descifraba el código Enigma durante la Segunda Guerra Mundial, este código de la máquina de la Alemania nazi. Pues años después, acabada la guerra, se trató de descifrar otro código más sencillo, pero muchísimo más importante, el código de la vida. Un código que de 4 letras, el lenguaje del DNA, permitía codificar un lenguaje de 20 aminoácidos de las proteínas. Existen 20 aminoácidos en las proteínas de nuestro cuerpo, 20 tipos de ladrillos distintos, y en cada uno de ellos, pues, tenemos aquí la representación, lo que se llama la clasificación de Margaret Oxley, con una letra para cada uno de los aminoácidos, y cada uno de ellos, pues, unidos en diferente orden y número, permiten dar lugar a las proteínas. Pero claro, ¿cómo con un lenguaje de 4 letras, las famosas A's, T's, G's y C's del DNA, se podía pasar a un lenguaje de 20 aminoácidos? Si lo pensamos un momento, nos daremos cuenta de que si cada una letra fuese un aminoácido, solamente podríamos codificar 4, ¿no? Si decimos la A es la serina, la T es la teonina, estoy inventando todo, la G es la lisina y me queda la A's, G's, T's y T's. Pues las T es el glutamato. Solamente podríamos 4, ¿no? Nos quedarían huérfanas pues 16 casillas. Entonces tenía que ser más complejo el código. ¿Cuánto más complejo? Bueno, si hacemos combinaciones con esas 2 letras, lo que se llama combinaciones de 4 elementos tomados de n en n, por ejemplo, si tomamos de 2 en 2, por ejemplo, que la A más la G sea algo, ¿no? Esas combinaciones de letras, eso tiene una fórmula matemática que es m a la n, ¿no? Combinaciones de m elementos tomados de n en n. Entonces lo que hay que hacer es, en este caso los elementos son 4, ir elevando 4 a determinadas potencias hasta que tengamos suficiente número para por lo menos cubrir 20 casillas, ¿no? Por ejemplo, combinaciones de 4 elementos tomadas de 2 en 2. Sería 4 elevado a la 2, 4 al cuadrado, ¿no? 4 por 4, 16. Todavía nos faltarían 4 casillas, ¿no? Habría 4 casillas huérfanas, o sea que no pueden ser de 2 en 2. Fueron probando que, ya les digo, ¿qué creen ustedes? Que sería de 3 en 3, de 4 en 4, de 5 en 5, tomadas de cuánto en cuánto. ¿Qué piensan? Como intuición. De 3 en 3, muy bien, bravo. Pues esto también lo había pensado hace muchos años un filósofo, Guillermo de Ockham, que decía entia non sunt multiplicanda per necessitatem, que no había que, los entes no deberían ser multiplicados sin necesidad, o traducido de otra manera, porque las traducciones, como decía un traductor de finales del 19, pueden ser bellas o fieles. Y se conoce como navaja de Ockham, y lo que se suele decir es que normalmente la explicación más sencilla suele ser la correcta, ¿no? En este caso, si con algo más sencillo, con 3 ya encaja, no busquemos 4 o 5, no multipliquemos
los entes sin necesidad, ¿no? Preter necessitatelo. Y en este caso, efectivamente, con combinaciones de 3 en 3, 4 elementos tomados de 3 en 3, 4 al cubo, 64, había de sobra, incluso claro, de sobra, la propia palabra lo dice, ¿no? Nos sobran bastantes. Tomadas de 3 en 3 los 4 elementos, tenemos para cubrir incluso si necesitamos codificar 64 aminoácidos. Solamente hace falta codificar 20, así que nos sobraba todavía. ¿Cuál fue la solución? Pues lo vamos a ver aquí. Lo primero, los protagonistas fueron estos dos señores, de los que ya habíamos hablado, los laboratorios de Marshall Lindbergh y Severo Ochoa, que ganaron, como digo, el premio Nobel no por descifrar el código, lo habían ganado por descubrir el enzima que replicaba el RNA, la RNA polimerasa en el caso del doctor Ochoa, y su discípulo, Marshall Lindbergh, que luego tuvo su propio laboratorio, por descubrir el enzima que replicaba el DNA, la DNA polimerasa. Esta frenética lucha por descubrir el código tuvo lugar en los años 60, en una época que luego también de otros códigos, ¿no? Códigos de la Guerra Fría, códigos de espías, etc. Y donde tuvo lugar la participación de otra paisana nuestra, como fue la doctora Margarita Saad, ¿no? Margarita, una persona entrañable a la que yo tuve ocasión de tratar muchas veces en Santander, en los cursos de la Universidad Internacional de Pelayo, y que, bueno, pues quizás no recibiese todo el reconocimiento en vida, ¿no? que hubiese merecido, pero que sin duda escribió su nombre en letras de oro en la historia de la ciencia y participó en el descubrimiento de este código genético. Un código genético que ahora les presento. Es un código genético que había que descifrar como hacía Sherlock Holmes, por ejemplo, en el enigma del misterio de los bailarines, o unos años antes nos presentaba Edgar Allan Poe en El escarabajo dorado, uno a uno, sabiendo qué era esto otro, y formando palabras primero más sencillas, luego más complejas. Había que, para uno de los elementos del código, ir desentrañándolos uno a uno, como digo, ¿no? Como se dice ahora en broma, que decía Jack el Destripador, yendo por partes, ¿no? Bueno, pues en ese sentido había que ir por partes. En este caso, ya hemos dicho que tenían que ser tripletes de 3 en 3, había que ver cada uno de esos tripletes qué era. Y poco a poco, así, yendo uno a uno, se les ocurrió, fue a Marshall Lindbergh que se le ocurrió lo siguiente: se fueron descifrando todos y cada uno de los tripletes del código. ¿Cómo lo hizo? Pues se le ocurrió algo muy interesante. La verdad que, a ver, estamos ante gente que ha escrito su nombre en las páginas de la historia de la ciencia, porque no es gente cualquiera, somos gente con una inteligencia privilegiada, porque fíjense ustedes lo que se le ocurrió. Dijo, vamos a hacer unas instrucciones muy monótonas, vamos a hacer unas instrucciones simples totalmente, un mensajero sintético en el que vamos a poner todo as, y a ver qué construye. Vamos a decirle a, y a ver qué construye. Son todo tripletes, a, y resulta que construía la lisina. La máquina, el ribosoma, en este caso el astillero, se ponía a hacer solamente lisina, ¿no? Imaginémonos, por ejemplo, un poquito en broma, volviendo al ejemplo de nuestro astillero. Si le ponemos esas instrucciones y empieza a hacer solamente chimeneas, solo fabrican chimeneas, pues ya lo tenemos, pues vale. Las as, lo que son es el código de hacer las chimeneas, ¿no? Pues aquí lo mismo, las as era el código de la lisina. Y de esa forma tan sencilla, uno a uno, poniendo cada uno de los 64 tripletes, primero los más sencillos, los tripletes de mononucleótido, ¿no? A, G, CCC, TTT, tal, etc. En este caso se utilizaba mRNA, en el que lo que hay en realidad no hay T's, sino que hay U-suracilos, pero bueno, esto no es hoy el momento de entrar aquí en hilar tan fino, pero yendo así, poco a poco fueron desentrañando cada uno de los 64 y se encontraron con lo siguiente. Evidentemente, alguno tenía que estar repetido, ¿no? Porque si con 64 queremos cubrir 20, pues efectivamente alguno estaba repetido. Y por ejemplo, para la arginina había 4 diferentes: CGU, CGC, CGA, CGG, todos estos codificaban la arginina. Había algunos que lo que hacían no era codificar, sino decir, es la señal de parar. Era como tocar la campana de se acabó el día de trabajo, ¿no? Por ejemplo, este de aquí, UGA, UAA, UAG, esto sea la señal que se llama de stop. Y uno en concreto muy especial, el AUG, era la señal de iniciación, de que había que empezar
la transcripción de la proteína. Si alguien tiene interés, en el libro hay una anécdota bastante curiosa sobre este punto concreto. Y así fueron, como digo, pues, descubriendo todos y se acababa de descubrir en aquel momento de estructura del código genético, y por primera vez en la historia éramos capaces, el ser humano, después de cientos de miles de años de vida aquí, en este pálido punto azul, éramos capaces de escribir proteínas por primera vez y de empezar a entender un poquito algo que también nos había tenido despistados, al igual que a este ingeniero del capítulo 6, durante muchos miles de años. Vamos a verlo también en este capítulo 6, donde, como ya adelantaba, vamos a hablar de las claves moleculares de la evolución. En el capítulo 6 comenzamos hablando, y lleva por título, El ingeniero despistado. Pero ¿quién es el ingeniero despistado? Pues el ingeniero despistado no es otro que la DNA polimerasa, de la que ya hemos hablado. Este enzima es el encargado de replicar el DNA y conseguir que de una molécula de DNA surjan dos moléculas idénticas a aquella primera. Lo hace muy bien, copia muy fielmente, muy rápidamente, pero de vez en cuando comete errores. Porque se despista un poco. De tanto estar haciendo algo mecánico, pues se despista y comete errores. Y esos errores son lo que denominamos mutaciones. Las mutaciones también en ocasiones pueden venir dadas por otros agentes. Pueden venir dadas por radiación, por la propia exposición al sol. Cuando un día salimos a dar un paseo por la calle, salimos 20 minutos un día de sol, sobre todo si no nos echamos protección, ahora en verano mucho ojo con eso, si no usamos sombrero, si no usamos gafas de sol, ese tipo de cosas, pues nuestra piel empieza a sufrir los efectos de esa radiación solar y se producen mutaciones, se producen daños que hacen que en algún punto donde tenía que ir una G, de repente aparece una C, o donde tenía que ir una A, aparece una T. Eso es la mutación, el cambio de una letra por otra. Hablamos de letras, pero en realidad estamos hablando, no perdamos la perspectiva en este sentido, de que la vida es molecular, son cambios moleculares, cambios químicos, se producen alteraciones químicas que tienen luego una trascendencia. ¿Cuál? Ahora mismo la vamos a ver, y me comprometo a que no solamente la vamos a ver, sino que la vamos a entender. Van ustedes a entenderla, aunque nunca hayan oído hablar de esto antes. Vamos a ver, si aquí tenemos el código genético, no nos va a costar entender lo siguiente, que si en este punto de aquí vemos que tenemos los tripletes que codifican la serina y la prolina, si se produce un cambio en esa U que tenemos ahí y aparece una C, tenemos, en vez de UCC, pone UCC. En realidad no pasaría nada. Seguiríamos teniendo el mismo aminoácido. Nuestro cuerpo no se enteraría porque, por suerte para nosotros, esa mutación hace el cambio, efectivamente, donde ponía UCU, ahora UCC, pero UCC sigue codificando el mismo aminoácido. Sin embargo, si el rayo de sol nos coge un poquito de lado y en vez de darnos en esa U, nos diese en esta otra U y produjese el mismo cambio, nos daríamos cuenta inmediatamente que el cambio de esa U por esa C ya no es tan trivial, ya no es baladí. Tendríamos CCU, desgraciadamente ya no sigue siendo serina, sigue siendo prolina, otro tipo de aminoácido, además un aminoácido de la prolina que es muy pequeñito y que tiene que ver con cambios estructurales a nivel grande en la proteína, porque se producen plegamientos de cadenas más grandes normalmente en torno a una prolina. Igual los efectos son totalmente deletéreos en ese caso. Así que no es lo mismo que nos caiga la mutación en un lado que en otro. Pero el secreto de las mutaciones no es más que ese. Es que al cambiar las letras del genoma por culpa de reacciones químicas, bien por un producto que sea tóxico, bien por la exposición a la radiación, por ejemplo, imagínense ustedes la gente que vivía en Chernóbil, ¿no? O simplemente por dar un paseo por ahí, a ver, ahora que nadie salga, a ver si nadie se va a quedar sin salir al muro este verano, ¿no? Por miedo a las mutaciones. También digo que al igual que el sol nos produce mutaciones, tenemos sistemas que reparan las mutaciones. Tenemos sistemas, afortunadamente, porque si no todos tendríamos un montón de cánceres todos. Tenemos sistemas que reparan las mutaciones, pero no las reparan todas, ¿eh? No nos engañamos, no las reparan todas. Y por eso, si salimos a dar un paseo de media hora y somos media hora más viejos, es porque igual
producimos el Sol y la vida en general, nos producen igual 3.000 millones de mutaciones y somos capaces de reparar 2.999.999, pero igual una no somos capaces de repararla y por eso envejecemos. Si reparásemos todo a integrum, pues seríamos una especie de seres inmaculados, inmortales e inmutables, por lo menos inmutables. Los inmaculados ya no lo sé, ya no tengo tan claro, pero inmutables sin duda, ¿no? Entonces, esa es, en realidad, la base de las mutaciones. Es muy sencilla de entender, al igual que era sencillo de entender y que la propia intuición, sin falta de ser médicos, nos hacía encontrar la solución para la intolerancia a la lactosa. Pues lo mismo aquí. Pues en realidad, las claves, la vida es muy compleja en cuanto a riqueza, y es fascinante, sin duda, pero los mecanismos que subyacen detrás de toda esa complejidad y de toda esa fascinación, en realidad son muy sencillos. 4 letras súper fácil de entender, tomadas de 3 en 3, 64 posibilidades. 64 posibilidades que permiten elegir cada uno de estos 20 ladrillos. En realidad no son cosas muy complejas. Pero, como decía, ya no solamente es importante dónde nos dé, decía yo en broma, ese rayo de sol, ¿no? Si nos da de lado, nos da de frente, nos da en esa U del final de ese triplete, o en esa U del principio. En la del final no pasaba nada, en la del principio sí. Sino también ya en qué parte de nuestro cuerpo también nos da, por decirlo de alguna manera, ¿no? Imaginemos esa tijera, que fuese un organismo esa tijera, ¿no? Vamos a entender que no sería lo mismo una mutación que le diese ahí en el mango, que bueno, pues, incluso hay tijeras que tienen mangos distintos, ¿no? Mangos alargados, otras que los tienen abiertos, tampoco sería tan importante, ¿no? Que, por ejemplo, más delicado, que tuviese lugar en el tornillo, ¿no? Si tiene la mutación lugar en el tornillo, pues igual queda inservible. O qué decir, por ejemplo, si tiene lugar en la hoja. Lo que quiero decir con esto es que las mutaciones de por sí no son buenas ni malas, sino, haciendo el conocido chiste, todo lo contrario. Depende de cómo y dónde. Depende de cómo y dónde, porque las mutaciones hemos visto que pueden, en primer lugar, ser intrascendentes, no pasar nada, porque puede haber una mutación que nos cambia la letra, pero no el aminoácido. Lo veíamos, si caía en ese o UCU, UCU era. UCU, pues UCC sigue siendo serina. Daba igual, no cambiaba nada. Pero también funcionalmente puede no cambiar nada. Si la mutación cae en el mango, también no porque no cambie el aminoácido, sino porque puede ser que sea intrascendente para el funcionamiento global del organismo. Pero puede ser que sí cambie. Y ahora abre otras 2 posibilidades. Y por eso digo que son 3. Que no pase nada, que cambie y suponga una ventaja. Imaginémonos que, por ejemplo, que aquí antes las piezas que se colocaban eran de madera y ahora con el cambio son de metal, pues eso será una ventaja, ¿no? Es más efectiva una tijera de metal que una tijera de madera, como bien sabemos. Pero puede ser al revés. Puede ser que sea una desventaja, ¿no? Si aquí, por ejemplo, tenemos un tornillo bien engrasado y la mutación lo que hace es que haya un tornillo oxidado, pues perderá función. Entonces, las mutaciones, como digo, pueden dar lugar a 3 consecuencias. Que no pase nada, que no haya cambios en la función, que se mejore o que se deteriore. Y esto que es tan sencillo de entender, es en realidad la clave molecular de la teoría de la evolución. La base molecular de la evolución es esto. Vamos a verlo. En primer lugar, es importante darse cuenta de una cosa, que en nuestro genoma únicamente una pequeña parte, apenas un 2%, son genes. La otra parte incluso se ha llegado a llamar incluso DNA basura, pero bueno, sin entrar en estos detalles, de todo el genoma, al igual que se suele decir que 3/4 partes de nuestro planeta, o por lo menos son agua, como en este juego de hundir la flota, pues en nuestro genoma solamente una parte muy pequeña codifica las instrucciones de cómo hacer de las proteínas. Entonces, la mayoría de los daños que ocurran darán al agua, ¿no? Es difícil que toquen un barco. Y ahora sí, tocándolo luego, para poder producir cambios, tienen que ser capaces de inducir una mutación, o sea que el cambio suponga no solamente un cambio de letra, sino un cambio también de aminoácido, y a la vez que ese cambio de aminoácido tenga un cambio de alguna forma en la función. Por eso la evolución es una cosa, en primer lugar, que lleva mucho tiempo. Pero luego, además, en principio, y tenemos que entender que es una cosa que no está
dirigida en ningún sentido, sino que es el trabajo desde nuestro punto de vista, claro, desde el punto de vista humano, que no tiene conocimiento de todo, un conocimiento omnisciente, pues es azaroso totalmente el que la mutación caiga en un sitio que en otro. Y será luego el juego del entorno el que determine si eso supone una ventaja o una desventaja. Porque, ojo, la tijera, estamos pensando que la tijera, el que sea de metal y afilado, la hoja, es una ventaja. Una ventaja si queremos cortar una hoja de papel. Pero si nos queremos pinchar con ella, pues al revés, ¿no? Es una desventaja. Yo quiero que la tijera con la que yo me pinche, quiero que sea de madera, ¿no? Lo que es las circunstancias y el entorno es lo que hace que sea ventajoso o desventajoso. Y por eso las jirafas, a las que el azar de determinadas mutaciones les hacían crecer el cuello, el entorno hacía que llegasen, por ejemplo, a coger hojas en los árboles más altos que otras no llegaban. Y eso les suponía una ventaja evolutiva. Pero no era el coger las hojas lo que les estiraba el cuello. Y en ese sentido, por eso la mutación antecede a la función. Y es azaroso el que se produzca la misma, pero luego es el entorno y determinadas circunstancias las que hacen que se seleccione o no como una ventaja. Y esto, como digo, es muy sencillo y espero que ojalá me esté haciendo entender, se entienda en el libro y lo entiendan ustedes hoy aquí. Es la base molecular de la teoría de la evolución, ¿no? Y de la selección natural. No es más que esto. Podemos imaginarnos una jirafa cuellicorta en la que en un momento determinado se producen unas mutaciones que hacen que sus descendientes vayan a tener el cuello más largo, porque, ojo, esto también es muy interesante, es en las generaciones siguientes donde se produce el cambio. Una jirafa con el cuello corto no le crece de repente el cuello a ella, son los hijos de la misma los que van teniendo el cuello más largo. Eso, bueno, quienes tengan caballos o perros o lo que sea, lo entenderán fácilmente, claro. El cambio es de generación en generación y de varias generaciones. Pero a las que la mutación les haya dado esa cualidad, ese trait se llama, pues un determinado ambiente hará que sea una ventaja o una desventaja. Si, por ejemplo, hubiese un entorno de árboles muy bajos, eso sería una desventaja, porque tendrían que al revés agacharse y las otras podrían comerlos directamente, ¿vale? O a la hora de correr podrían correr más fácil de los leones con un cuello más corto que con un cuello más largo, que les sería más pesado, ¿no? O sea que todo tiene, las ventajas y desventajas son relativas. Y como digo, esto eran las bases moleculares de la teoría de la evolución y permitía, una vez que esto se entendió, pues resolver un error aristotélico, un error que tenía miles de años de antigüedad. Y es que Aristóteles pensaba que los caracteres aprendidos se transmitían, se heredaban. Él pensaba que los músicos, alguien que había aprendido música o alguien que había aprendido alemán, iba a transmitir esas características de pues, el saber alemán o el saber música a sus hijos de forma genética. Cuando ahora podemos decir con una base molecular que esto no es así. ¿Por qué Aristóteles había fallado? Por la observación. Porque él veía que efectivamente los hijos de los músicos tenían más tendencia a ser buenos músicos, o los hijos de los profesores de idiomas sabían mejor los idiomas que otros niños. Pero no antecedía ese aprendizaje del padre a la mutación, sino en todo caso al revés. Aquí también es verdad que está muy viciada esa observación por la denominada evolución cultural, que es mucho más grande, más rápida y más fuerte que la evolución biológica. Eso sin duda. La evolución cultural, vamos, tremendamente más fuerte. Pero, en todo caso, lo que podría haber sería alguien al que unas determinadas mutaciones le diesen un mejor oído y luego esa persona tuviese más fácil hacerse músico. Pero primero venía la mutación que le daba el oído más fino, al igual que a la jirafa le daba primero la mutación en el cuello más largo y luego comía las hojas de los árboles y no al revés. Importante entender eso. Y por último, llegamos al séptimo y último capítulo, el capítulo final, donde, como digo, hablábamos de la peligrosa inmortalidad y donde vamos a hablar de enfermedad. Y vamos a hablar de qué es lo que pasa cuando se vienen abajo ese castillo de naipes molecular, esa estructura que empezamos a construir en el primer capítulo, y la enfermedad muestra, como digo, la cara más oscura de la enfermedad. Incluso vamos a hablar de una de aquellas a las que se le tiene más miedo. Es interesante también luego esto, ¿no? que el cáncer, que es de la enfermedad genética por antonomasia, de la que vamos a hablar aquí, pues, nos parece quizás lo más terrible, y luego hay otras realidades como la que nos habla y nos presentaba al principio María José, que
pues en realidad, si lo analizamos realmente, son muchísimo más terribles. Vamos a comenzar aquí hablando de la ciudad de los inmortales. En la literatura, la inmortalidad siempre se nos presenta como algo pues, oscuro y peligroso, y en ese sentido es muy buena la intuición de los escritores, ¿no? Tanto Oscar Wilde con su retrato de Dorian Gray, como en la cultura pop, la historia de Conrad MacLeod, o en el caso de Jorge Luis Borges, la historia del tribuno Mar con Flaminio Rufo, de protagonista del Inmortal. Todos ellos son seres desdichados, y el caso de Rufo, cuando por fin logra encontrar la ciudad de los inmortales, lo que acaba encontrando allí son casi infraseres, ¿no? Seres casi habían perdido incluso la vista, más parecidos a animales que a otra cosa. Y es que en realidad los auténticos inmortales que algún día vivieron en este planeta, pues eran seres muy monótonos, muy sencillos, eran seres unicelulares, eran las bacterias. Y es que las bacterias sí que eran seres inmortales, seres monocelulares, unicelulares, que únicamente se replicaban, sin ningún otro objetivo, ¿no? Y esos son los auténticos inmortales, son estos, son las bacterias, que un día reinaron en este mundo, y quizás cuando ya nosotros vuelvan a reinar, no lo sabemos, pero estas bacterias eran los auténticos inmortales. Por eso la inmortalidad tuvo que dejarse a un lado cuando quisimos dar un paso más allá, cuando hubo que evolucionar a cosas algo más complejas, y más complejas digo 2, 3, 4 células, un organismo ya pluricelular, pues hubo que abandonar la inmortalidad. Las células eucariotas no son inmortales porque tienen fecha de caducidad, pero también hay una manera de verlo menos quizás técnica, y es que la comunidad, decíamos al principio, ¿no? Que decía Aristóteles que el hombre era un zoopolítico, un animal político, un animal que vive en comunidad, en la polis. El altruismo y la cooperación es necesaria hasta tal punto que el egoísmo absoluto, que es el de la inmortalidad, el de no ser capaz de dar, si hace falta, la vida por la comunidad, era incompatible con más allá de lo unicelular. Por eso las bacterias eran unicelulares, no podían formar en sí mismas algo más allá de la unidad, ¿no? La pluricelularidad requería inventar la muerte, se suele decir, ¿no? Requería, por ejemplo, la apoptosis. ¿Por qué? Porque si una célula que está dañada no es capaz de morir y de dejarse ir por el bien de las demás, sería imposible siquiera la complejidad más sencilla de todas. Como digo, las células eucariotas tienen un límite, que es el denominado límite de Hayflick. Y para ello vamos a hablar de mitología, vamos a hablar de las moiras, ¿no? Aquí las tenemos a Cloto, que tejía el hilo de la vida, a Láquesis, que lo medía, y a la terrible Atropos, que lo cortaba con su tijera cuando ya consideraba que había alcanzado la longitud necesaria, ¿no? Estas moiras, las carpas en Roma, eran quienes cortaban, medían el hilo de la vida. En el caso de nuestras células, ese límite, ese hilo, lo midió Leonard Hayflick. ¿Sí todavía vivo Leonard Hayflick? Siempre lo suelo comprobar antes de hablar de esto, porque ya tiene muchos años, pero el doctor Hayflick, todavía la última vez que lo miré, seguía vivo. Hayflick descubrió que la replicación de una célula únicamente era posible un determinado número de veces, en concreto en torno a 50 números redondos. ¿Por qué? Porque cada vez ese hilo, esa longitud del hilo que medía Láquesis, se lleva cada vez acortando. Los telómeros, los hilos del extremo de nuestros cromosomas, en cada replicación, por motivos técnicos que no es aquí el lugar ni el momento para explicar, se van acortando en cada división celular, hasta que llega un momento en el que ya no queda más, ya no se pueden seguir acortando, ya no es posible seguir multiplicándose, ya no son posibles nuevas mitosis, y las células entran en un periodo que denominamos de senescencia, ¿no? Como la senectud, como la vejez. Esa senescencia celular a veces tiene excepciones, y una la encontró Elizabeth Blackwood, premio Nobel de Medicina y Fisiología, en el año 2009, que encontró una enzima muy especial, la telomerasa, una enzima que era capaz de volver a tejer, al igual que Cloto, el extremo de los cromosomas, el telómero, y por lo tanto permitir por lo menos
teóricamente alargar la vida, y es que se vio en determinados estudios que supercentenarios, personas que pasaban de largo los 100, por ejemplo, 110 años, personas de 115 años, tenían en sus extremos de los cromosomas, en los telómeros, unas longitudes más largas que el resto, ¿no? Esto abrió pues, la puerta a muchas especulaciones, a muchos estudios, a muchos intereses, por supuesto, ¿no? Porque el que ya lo tiene todo, pues lo único que le queda es ya por el tratar de alcanzar la vida eterna, incluso, ¿no? Como aquellos conquistadores españoles que buscaban la fuente de la eterna juventud. Y algunos la tratan de buscar por medio de la ciencia, ya no en el Orinoco o en Florida, buscando el dorado, sino en la ciencia. Y por medio de, por ejemplo, inductores de la telomerasa, que tratan de hacer que se aumente la actividad de la telomerasa y se alarguen de nuevo artificialmente los extremos de los cromosomas. Pero esto abre un camino muy peligroso porque está desempolvando un viejo grimorio que tiene un hechizo muy antiguo de la inmortalidad, que si recordamos era de otro mundo, de un mundo de sombras y tinieblas en el que el mundo estaba poblado por las bacterias. Y ese mundo inmortal pues tiene una cara muy oscura, que es la del cáncer, porque las células cancerígenas son egoístas, inmortales y viajeras, como nos recordaba el profesor López Otín en el tercer tomo de su trilogía de la vida. Son egoístas porque consumen mucha energía, lo hacen de forma muy eficiente, se llama efecto Warburg y necesitan muchísima energía y por lo tanto consumen la energía del cuerpo. Si alguien ha tenido la desgracia de tener entre sus familiares, amigos o seres queridos un paciente con una neoplasia, verá cómo luego al final acaban caquécticos, se acaban como consumidos, ¿no? Una delgadez extrema. Esas células son totalmente egoístas, son inmortales. ¿Por qué? Porque han logrado reactivar la telomerasa. La telomerasa está apagada en todas nuestras células, salvo en las células cancerígenas. Son capaces de replicarse una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez, más allá de 50, porque el límite de Hanke era 50. ¿Cómo lo conseguían? Pues así lo consiguen con la telomerasa, volviendo a extender una y otra vez los extremos de sus cromosomas. Y por último son viajeras, porque son capaces de implantarse a distancia por medio de las temidas metástasis. Así que cuidado con estos sueños de inmortalidad y con jugar con abrir este hechizo, porque a veces igual lo único que le falta a una célula de nuestro cuerpo para completar una transformación maligna sea el ser capaz de hacerse inmortal. Así que esto no es baladí, puede ser peligroso hacer este tipo de cosas. Una enfermedad, el cáncer, que es una enfermedad muy compleja, una enfermedad genética, no hay un solo cáncer, pero ni dos, ni tres, ni cuatro. Cada paciente tiene un perfil genético distinto y por lo tanto tiene su propio cáncer. Y por lo tanto no podemos pensar que en el futuro vamos a lograr solucionarlo con una bala de plata. Los aficionados a la ciencia ficción sabrán que las balas de plata pueden ser muy buenas para matar a los hombres lobo, pero para este tipo de enfermedad una bala de plata, que es como se suele llamar en medicina un fármaco único y concreto y muy efectivo contra algo, para esto no valdría. Necesitamos tratamientos pues a la carta, de sastrería, no de prêt-à-porter, y muy encaminados a las necesidades de cada uno de los pacientes. En el libro, en este capítulo 7, se pone el ejemplo de uno de ellos, el inhibidor del HER2 por medio del trastuzumab, un anticuerpo monoclonal, que en pacientes que tengan un tumor con esa mutación, con una sobreexpresión de ese receptor del factor de crecimiento del epitelio, el HER2, pues se podría dar ese anticuerpo, pero en otro paciente que no tenga esa mutación, ese tratamiento no le vale para nada. Entonces tiene que ser un tratamiento a la carta. Este sentido, y acabo ya, el futuro que nos espera y de cara a la ciencia y a la medicina es muy apasionante en este sentido. Hemos visto que hoy aquí, esta tarde, como entendiendo estas cosas, somos capaces de encontrar rápidamente soluciones a cosas muy sencillas, como lo de la intolerancia a la lactosa, pero también a cosas más complejas. Algunas todavía estamos en ello, pero sin duda lo vamos a conseguir. Pero bueno, es nuestra responsabilidad como sociedad, como comunidad política, esta que decía Aristóteles, de darle respuesta o no a estos retos. Y una vez más, muchísimas gracias a todos por su atención y al señor Robles y a la Fundación Mareo por habernos permitido estar hoy aquí. Si alguien no se ve afectado por el sueño,
a todos. Si tienen alguna duda, algún comentario que quieran compartir o cualquier cosa, por supuesto, el libro es otro libro ahí. Si alguien lo solicita, que levante la mano. Respecto de la inmortalidad de la especie humana, el profesor Carlos López Antí lo resaltaba en sus últimos libros. Pero hace cosa de 20 días, en el suplemento dominical del Comercio, un catedrático, creo que de física, catalán, afirmaba que el problema de la longevidad o de la vida eterna es un problema de ingeniería genética. Y él decía, el problema será cuando en lugar de ser 8.000 millones de personas en este planeta pasemos a ser 16.000. ¿Qué opinión le merece eso? Muchas gracias en primer lugar por la pregunta. Bueno, ese es un tema interesante también, ¿no? Que la ciencia ficción lo ha abordado ya hace muchos años, ¿no? Vamos a empezar, como decía antes, por partes. En primer lugar, en lo que se refiere a si es posible bueno, en primer lugar, habría que, siguiendo como hacíamos antes a Epicteto, definir en primer lugar qué entendemos por inmortalidad. Pero si como tal entendemos la prolongación de la vida de forma indefinida, en principio difícilmente puede ser compatible con lo que denominamos Homo sapiens sapiens, ¿verdad? Con nuestra especie. Que una nueva especie distinta, que ya no seríamos nosotros, quizás incluso mixta, algo robótica y algo... Estamos hablando de ciencia ficción, pero estas cosas algunas ya se están planteando y algunas están con nosotros, no para casos muy complejos, pero sí en algunas prótesis, prótesis robóticas, pudiera ser. Pero mire, le voy a decir por qué creo yo que como especie la que existe ahora, el hombre de Cromañón, si se quiere, o por ser más concretos, no sería posible, porque hay una parte que nunca podríamos sustituir sin dejar de ser nosotros, que es el sistema nervioso central. Es decir, puedo imaginarme que de alguna manera podamos retrasar e incluso refrescar de la forma correcta la reparación, el reciclaje de nuestro tracto gastrointestinal, de nuestro sistema óseo muscular, incluso el corazón, cambiar válvulas, lo que sea. Pero el sistema nervioso central, encontrar algo de reemplazo, es ya como, es lo que a mí me gusta llamar la clave de la esencia del barco de Delfos. Miren, hay una metáfora antigua que es la del barco de Delfos, que es la siguiente. Había un barco, en la ciudad de Delfos en Grecia, que una vez saliendo a navegar en una tempestad se encontró con que esta le rompió el palo mayor. Lograron llegar a un puerto y allí los carpinteros repararon y hicieron un nuevo palo mayor. En otra vez, el ataque de unos piratas con flechas de fuego prendió fuego al velamen. Pero no pasó nada porque llegaron a un nuevo puerto y allí lograron encontrar unas nuevas velas. Y así pueden intuir ustedes cómo sigue la historia, cómo después de varias aventuras, varios azares y varios años por los mares del Egeo, del Adriático, etc., pues el barco ya no quedaba nada del barco inicial. El velamen ya no era el mismo. El palo mayor tampoco. La quilla también se había, después de haber en las costas de Ítaca, haber chocado con unas piedras, había también tenido que cambiar. Ya no quedaba nada. Un barco, bueno, pues puede seguir siendo un barco, sí, pero nosotros, si el cerebro nos lo cambia, ¿ya seguiríamos siendo nosotros? No. Que algo luego el día de mañana pueda tener una especie de ordenador donde le pasen lo que suele decirse en las películas, nuestros recuerdos, ¿no? Bueno, puede ser, pero ya no sería un ser humano. Y luego el caso siguiente, eso es un caso que ya no es de la biología, es un problema ahí habría que pasárselo a la filosofía o a la bioética, etcétera, incluso ya de la política, incluso de la economía, de temas malthusianos, etcétera. Bueno, si cabemos todos o no cabemos todos, evidentemente, claro, pero para eso no hace falta ser inmortales. No hace falta ser inmortales, y si nos empezamos a reproducir con la suficiente rapidez y la suficiente cadencia, lo conseguimos sin ser inmortales. Las bacterias, si a una bacteria se le deja el suficiente alimento y las condiciones óptimas, en unas horas coloniza toda la superficie del planeta con 4 metros de altitud, de grosor. Nosotros nos llevaría un poquito más. Al final lo lograríamos hacer, ¿no?
noches a todos. En primer lugar, quería agradecerles a todos su presencia, concejal de Deportes, concejal Arturo, por supuesto Pablo. Ha sido un placer disfrutar de este magnífico partido. Yo por mi trayectoria profesional he escuchado muchísimas ruedas de prensa. Les aseguro que esta de tanto nivel no la había escuchado nunca, jamás. Así que hemos disfrutado de tu sabiduría, que no ha sido poco. Muchísimas gracias. Y sin duda alguna debo reconocer que el conocimiento, y de esta manera, haciéndolo sencillo en un estadio de fútbol, pues sin duda alguna es un privilegio para todos nosotros como club. Y desde luego haberlo compartido y de esta forma tan generosa como lo has hecho, Pablo, pues sin duda nuestro doble agradecimiento. Hoy estamos aquí porque mañana se celebra el Día Mundial contra la lucha contra la ELA, una enfermedad terrible, y sin duda alguna nuestro compromiso también es estar junto a estas personas, sus familias, y lo hacemos, como bien decías, Pablo, sin duda alguna, con un ejercicio de responsabilidad, porque el fútbol al final quizás sea lo más importante de lo menos importante. Y como decía Pascal Bonifaz, es el lenguaje universal. Por lo tanto, debemos aprovechar y por eso esa responsabilidad de poder ser una herramienta de comunicación y, por supuesto, de poner en conocimiento a la sociedad de esta terrible enfermedad. Sí quería, y por eso tenemos aquí la presencia tanto de nuestro concejal del Ayuntamiento de Gijón, también de la familia Sabou, para poder anunciarles que próximamente, en el mes de septiembre, nuestro compromiso será el poder celebrar un gran encuentro de fútbol, que es a lo que nos dedicamos, aquí en Gijón, en la que vamos a convocar a 3 instituciones de primer nivel, como son el Fútbol Club Barcelona, el Atlético de Madrid y el Real Sporting de Gijón, en un partido benéfico que se celebrará en el pabellón de la Guía, con la ayuda de todos. Estaremos implicados, yo creo que en este caso, absolutamente toda la ciudad, todas las instituciones y, por supuesto, la Fundación Sporting de Gijón, que también asume su compromiso. Nada más, si me permiten, y poder invitar a José Ramón por si quiere decir unas palabras, y también a Alejandro Sabou, que tenemos aquí con su presencia. Y bueno, pues darle las gracias a todos. Y luego tenemos un pequeño obsequio para Pablo, que nos ha hecho disfrutar y tener hoy de alguna manera presente pues a don Severo Ochoa, a doña Margarita Salas y a don Carlos López Otín. Así que muchísimas gracias, Pablo, de nuevo, y aquí tienes a esta institución que está para colaborar en todo lo que sea necesario en este tipo de causas. Muy buenas tardes. La verdad es que después de escuchar a Pablo no sé qué decir, porque en fin, como bien decía ahora Germán, el fútbol es lo menos importante de todo lo demás, que es tan importante, como ha contado tan gráficamente, tan amenamente, aunque sea largo, pero es que al final es imposible, ¿no?, la biología molecular, explicarlo en menos palabras y menos tiempo, ¿no? Así que bueno, felicidades, Pablo, por esta charla tan didáctica. La verdad que me dio un poquito de tarde, pero bueno, estuve atento, y aunque bueno, no me aclaré del todo, tendría que comprar el libro y leerlo bien, y incluso preguntarte, ¿no?, alguna cosa, pero sí que agradecerte, de verdad que ha sido muy ameno. Bueno, como bien decía Germán, la verdad que tiempo ya hemos hablado con la familia de Marcel Sabou, un jugador muy querido aquí en Gijón, con este club, con el Sporting, y bueno, al fin podemos hacer ese partido que se va aplazando por una cosa, por otra, bueno, pues ya está aquí en septiembre. Vamos a intentar llenar el Palacio de Deportes, para que, bueno, primero para que vea el cariño, Marcel, que vea el cariño de la afición, de los gijoneses que le tenemos hacia él, y luego, bueno, pues para todas esas personas que sufren esa terrible enfermedad, que bueno, pues que unos por un motivo o por otro seguro conocemos gente, y que la verdad que bueno, pues que las enfermedades yo creo que hoy por hoy casi de las peores, ¿no? Pero bueno, hay que estar ahí al lado de ellos, al lado de los enfermos, pero también de las familias, tanto del Sporting, tanto de la Fundación como del Ayuntamiento, siempre dispuestos a colaborar y ayudar. Gracias.
Bueno, antes de nada, agradecer a Pablo por la presentación. Yo vine aquí a presentar el evento con todo el mundo, pero me voy aprendiendo un montón de cosas y siempre se agradece irse sabiendo algo nuevo. Lo dicho, vamos a hacer un evento fabuloso, que va a participar mucha gente, muchos equipos importantes, y esperemos que se consiga concienciar a todo el mundo de esta enfermedad y se consiga lo que buscamos todos, que es financiación para encontrar una cura para esta enfermedad, ¿vale? En este caso la padece mi padre, duro, pero tenemos dos opciones, o quedarnos de brazos cruzados o, en este caso, empezar una asociación que de momento es bebé, es un bebé, tiene 2 añitos aproximadamente y esperemos que siga creciendo para conseguir el objetivo, ¿vale? Así que nada, gracias a todos por estar aquí y a Pablo otra vez por enseñarme. Si me permiten, y para terminar, me gustaría, porque el presidente uno de los colaboradores también de la Fundación de Fundela, y por supuesto no nos podemos olvidar la presencia importante de nuestra presidenta de la Asturias, que juegan un papel fundamental en todo esto, a los que nos vamos a brindar en poder apoyar en todo lo que podamos, y que cuente con nosotros para lo que estimen oportuno. Este partido pues será seguramente un botón de muestra importante. Y si me permiten, para terminar, quería también trasladarles unas letras de Carlos, el hermano de Carlos Matallana, Javier Matallanas, que nos envió para la noche de hoy. Como patrón y como voluntario y activista de la Fundación Española para el Fomento de la Investigación, mi objetivo en la vida es encontrar una cura y un tratamiento para la ELA, para que nadie más sufra esta macabra lotería de padecer una enfermedad cuyo diagnóstico es una sentencia a veces muy dura. Gracias a la Fundación y al Club por volcarse en buscar un objetivo común y fomentar la investigación de la ELA, a montar este partido. Seguimos todos luchando por un mundo sin ELA y a por ELA. Sin duda alguna, pues contamos también con todo su apoyo. Quiero también agradecer la presencia de Joaquín Alonso, nuestro director de Relaciones Institucionales, que siempre está junto a nosotros y apoyándonos en todas las actividades sociales que el club tiene siempre presente. Sin duda alguna, su presencia es muy importante. Muchísimas gracias. Y ahora queríamos dar un pequeño detalle a Pablo, recordatorio a este momento, que me gustaría que Joaquín, si no le importa, pues puedes hacer espera. Sobre todo, buenas noches. Impresionante lo que haces, lo que has hecho, como nos lo has explicado. Alguien que acabó el GB y se tuvo que ir a trabajar. Es impresionante. Hoy me voy sabiendo algo poco porque tendré que repasar y mi mujer está allí, está diciendo, no puede ser que haya aprendido algo. Sí, algo aprendido. Sobre todo ya que estamos aquí, estamos hablando del evento que vamos a hacer. María José, encantado, yo soy Jordi, te llamé hace 2 años, antes del COVID, todo aquello. Quiero que sepas, quiero delante de todos, he hablado con la familia Sabou, nosotros vamos a hacer el evento, vamos a tener dentro del Palacio de los Deportes pues ciertas tiendas o ciertos tenderetes con cosas que va a hacer Investiguela, como pueden ser bufandas, como pueden ser cromos, pueden haber otras cosas relacionadas en deporte. Sí que te invitamos, te decimos que vente con nosotros, tú tienes un mercadillo, tienes libros, tienes un montón de cosas que ayudas al enfermo. Si quieres montar un mercadillo, si quieres estar allí y todo lo que puedas recaudar de todo el mundo que entre, todo el mundo que compre su entrada, si puede comprar algo a ti, todo lo que puedas recaudar es para el enfermo. Queremos que estés porque el enfermo
porque hay un enfermo en Investiguela, es importante. Entonces, ten claro que en septiembre las puertas del Palacio están abiertas y si tú quieres allí tener un rinconcito no es que te voy a poner al final, vas a estar nada más en la entrada, pero si quieres tener tu sitio, por supuesto, se habló con el club y nosotros encantadísimos porque el trabajo que haces hacia el enfermo, no todo el mundo puede hacerlo, no todo el mundo tiene corazón para hacerlo y yo, después de 2 años de haber hablado contigo y después de todo lo que han dicho, te lo quería agradecer.